Qué agradecido está el municipio de Linares por la amable presencia de todos y cada uno de ustedes al solidarizarse con estas fiestas de 300 años de su fundación. Los aniversarios, lo hemos dicho muchas veces, nos permiten a veces recordar lo que fuimos para poder apuntalar lo que vamos a hacer. Es decir, nadie celebra un cumpleaños nomás porque sí, sino simplemente porque se toma fuerza para seguir adelante, y eso es interesante. Nos acompaña esta vez el ingeniero Guillermo Leal Siller, que está aquí en representación del señor alcalde Francisco Medina Quintanilla. Vamos a premiarle ahí su presencia con una aplauso. Igualmente saludamos a su apreciable esposa y qué bueno que está con nosotros aquí en este hermoso museo de los tres museos que cuentan la historia de Nuevo León, y todos y cada uno de ustedes son importantes en este evento porque se solidarizan, como decía al principio, por esa situación de fiesta de Linares. Ayer hablamos de historia, y la historia es una memoria, esa memoria que se acumula a través del tiempo en documentos, en crónicas, en libros. Hoy Miguel Contreras va a hablarnos de la otra cara, que es la cara espiritual de un pueblo, lo que son sus tradiciones, lo que es la música, lo que es sus bailes, lo que es sus leyendas, lo que es sus personajes tradicionales, lo que es, en fin, las calles, las casas, las plazas, todo eso que constituye el alma de un pueblo. Si ayer fuimos los que hablamos de la memoria histórica de un pueblo, hoy vamos a hablar del alma, y para ello Miguel Ángel Contreras Salazar nos va a hablar de ello. Yo comentaba hace un rato con Guillermo que la cuestión de la historia es amplísimo, porque tiene muchísimos matices, los matices de la cultura popular, los matices de los personajes importantes, los hechos trascendentes que cambian el rumbo de una historia, como pueden ser los grandes movimientos libertarios, la independencia, la reforma, la revolución mexicana, y todos esos movimientos plasman una forma de ser y un orgullo, por supuesto, del municipio. Miguel Ángel Contreras nos va a hablar ahora de algo más simple, ¿no? Lo que es, como le digo, el espíritu, el alma, el sentimiento de la gente de Linares, que se traduce, por supuesto, en una música muy particular, en unos bailes muy particulares, en los dulces tan tradicionales que tenemos y en todas esas artesanías que le dan sello y distinción al noble pueblo de Linares, a la leal y noble ciudad de Linares. Vamos a presentar a Miguel Ángel, quien se ha desempeñado en varias empresas y ha sido periodista. Esto es muy destacable en una parte donde casi es imposible competir con los grandes periódicos de aquí de Monterrey, El Norte, El Porvenir, Regio.com, todos estos. Él hizo un periódico que se llamaba Enfoque Regional. Ha escrito 5 libros de corte histórico: Historia de un pueblo de desarrollo, Linares, Tradiciones, Costumbres y Oficios, que yo creo que es lo fuerte de él y lo más bonito, que nos va a hablar de todas estas 3 cosas: tradiciones, costumbres y oficios. Luego también escribió una visión del siglo XX, que creo que se complementa mucho con nuestro libro, que también se llama Linares, Visión del siglo XX. Las 2 cosas, Miguel, sería bueno que algún día las confrontemos, porque realmente dicen muchísimo de todos esos acontecimientos que ocurrieron en Linares en el siglo XX. Entre ellos hay uno muy interesante que yo creo que sería bueno que tú lo comentaras, que es la explosión del molino de Bonilla, del coronel Bonilla o del general Bonilla, como quiera, José María Bonilla. Linares siempre fue muy pródigo en la cuestión de la ganadería, tanto ganado mayor como ganado menor.
pero hubo un tiempo en que se fue acotando más estas situaciones y se fue transformando toda su tierra en cañaverales. Así como lo ocurre hoy en Mante, hubo un tiempo en que Linares tenía enormes cañaverales, y esos cañaverales daban lugar a muchísimos trapiches. Y me decía alguien, ¿y qué es un trapiche? Pues es un molino de caña, ¿no? Un molino donde se muele la caña y el jugo se va a transformar después en piloncillo. Y Linares tenía ya un molino grandísimo con caldera y todo, era el molino de Bonilla, la salida galeana, y se le aplica demasiado calor y explotó. Y mató al profesor Ramón Osuna. Qué lástima que no esté aquí el cronista de Abasolo como estuvo anoche, que él siempre anda tras la huella de Ramón Osuna, el hombre que hizo el método de mecanografía, en la cual nos basamos muchos que fuimos mecanógrafos, y ahí murió. Él era parte de una academia comercial, iba a llevar a los niños. Afortunadamente los niños no llegaron ese 8 de diciembre, día de las Conchitas de 1933, al molino cuando explotó la caldera, y por supuesto hubo muchos muertos de los que ahí trabajaban, y el profesor Osuna, que se había adelantado para estar presente ahí en el momento en que llegaran sus alumnos. Es decir, toda esta historia terminó por una razón que muy poca gente explica, Miguel. Cuando se estaba acabando la leña de los mezquites, se acabaron también los molinos de caña. Aún y cuando muchos de los molinos utilizaban el propio bagazo para mover los casos, llegó un momento en que se fue acabando la leña, y por eso fue que se va a transformar todo ese territorio de caña en Terán, en Montemorelos, en Guanahuises, en Allende y en Linares, por supuesto, en lo que ustedes conocen hoy como las huertas de naranja. Ojalá que puedan visitarnos ahora el 10 de abril, que va a cumplir 300 años Linares, y que huele a gloria. A gloria, no vayan a pensar de dulce de leche. Huele a gloria porque los azares huelen muy bonitos. Huelen tan bonito como las muchachas de 15 años. Bueno, también escribió Linares 300, las 300 fechas más importantes. Miguel Ángel es un escritor muy prolijo, también escribe mucho, y eso es bueno. Primeramente porque tiene mucha inspiración, y segundo porque tiene tiempo, que es algo que realmente todas las gentes que les gusta la historia, y la historia es memoria, hacen y deben de hacer en favor de sus pueblos. Nosotros nos regocijamos mucho, Miguel y yo, y obviamente contando con la colaboración de las autoridades municipales de Linares, el hecho de que por primera vez en un aniversario de uno de los municipios, el municipio se traslade a Monterrey. Anoche vinieron más, hoy vendrán menos, no importa, así vinieran muy poca gente. No se les olvide que Cristo comenzó su gran transformación cristiana con 12 gentes, y uno hasta le falló, Judas, que salió medio traidorcillo. Entonces nosotros no tenemos aquí ningún traidor, sino por el contrario tenemos gente bonita, gente dispuesta a escuchar la historia, gente dispuesta a escuchar a Miguel Ángel Contreras, que con toda seguridad va a tener hoy una noche llena de gala con todos los conocimientos que él tiene. Señores, señoras, están ustedes en su casa. Vamos a tener Linares aquí en el auditorio, y vamos a escuchar con mucha atención a Miguel Ángel Contreras Salazar, que seguramente nos va a decir cosas muy bonitas de ese bonito pueblo que es la ciudad de Linares. ¿Qué digo la ciudad de Linares? El municipio de Linares. Miguel, tienes la palabra. Buenas noches a todos ustedes los presentes. No saben cómo estamos agradecidos en Linares de que estén apoyando este tricentenario con su presencia. Agradezco las palabras del licenciado Armando Leal Ríos, que un gran periodista de Linares con El Quijote, que por muchos años fue la crónica en el municipio de Linares, y que actualmente ha escrito más de 9 libros y es el cronista de nuestro municipio. Toda una trayectoria en la función pública. Muchas gracias, licenciado, por sus palabras. Agradezco al ingeniero Guillermo Leal Siller, que viene en representación del ingeniero Francisco Medina Quintanilla, secretario del ayuntamiento, el ingeniero Guillermo Leal Siller. Muchas gracias por venir, ingeniero.
dependencia a la cual estamos nosotros adheridos en el Archivo Histórico y Fototeca Municipal de Linares. Agradezco a mi familia, mi madre Rosaura Salazar, mi esposa Liliana Luna Guerrero, mi hermana Rosaura, mi sobrina Valeria, a Charlie Moctezuma, que viene desde Linares, a los periodistas que están el día de hoy y al público en general, al Museo de Historia Mexicana, todas las facilidades y todo el apoyo que nos han dado para dar esta exposición. Vamos a comenzar con esta plática, conferencia. Al final yo quisiera que fueran guardando algunas preguntas para inquietudes o algo para poderlas ver y aquí las contestamos o las analizamos. Linares cumple 300 años. El 10 de abril de 1712, Linares se funda por don Sebastián Villegas Cumplido, o Sebastián Cumplido Villegas, o Sebastián de Villegas Cumplido, o Sebastián Sandoval y Villegas Cumplido. Tenía 4 nombres y con los 4 firmaba, con los 4 hay documentos. Nosotros allá coloquialmente en Linares le llamamos Sebastián Villegas Cumplido, pero era hijo de Joseph Cumplido y María Villegas. Hace 300 años fundó la villa de San Felipe de Linares y hasta la fecha han pasado muchas historias de la ciudad de Linares. El día de hoy vamos a hacerles un homenaje a nuestros personajes que no por sencillos, que no por sus oficios, no dejan de ser en Linares, unas personas muy importantes, con una trayectoria muy importante allá en nuestro municipio. Este día de hoy vamos a hacerles un homenaje a ellos. Las manifestaciones de un pueblo en Linares, tenemos las fiestas de Villaseca, tenemos las suertes a caballo, aquí tenemos el Cristo de Villaseca, tenemos las casas hechas de adobe. Alguien dijo por ahí que Linares es un museo de casas, porque hay casas de sillar, hay casas de adobe, hay casas de paja, hay casas de todo tipo, de todos materiales. En el área rural, en el área urbana, es un museo de viviendas. Y aquí tenemos cómo han cambiado las tradiciones. En la parte extrema inferior derecha, ahí vemos una persona que lleva un cojín en la mano. Bueno, ahora ese es el gallo, o es la chiva. En aquellos años era un gallo de adeveras y una chiva de adeveras, y pues la destazaban en pleno público. Ahora es un cojín. Así es como han ido cambiando las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Vamos a comenzar a hablar de los dulces de Linares. Linares tiene hay quien ha bautizado a la ciudad de Linares como la capital dulcera de Nuevo León, o como la Celaya del Norte, gracias a unos personajes que ahorita vamos a ver. Y pues ahí tenemos una gran variedad: los besos indios, los rollitos de canela, las glorias de Linares, las muy conocidas glorias de Linares, que ya no son nada más de Linares, ya son de todo Nuevo León, ya están en todas partes, en todo el estado de Nuevo León. Don Melesio Pérez, creador de la industria marquetera. Él llega a Linares en 1931, viene desde el municipio de Allende, desde el rancho El Rincón, en el municipio de Allende, llega a Linares en 1931 y empieza a elaborar dulces, pero comienza a elaborar dulces de chilacayote, de calabaza, de camote, otro tipo de dulces. Un año después, gracias a su creatividad, en 1932, él inventa la marqueta de Linares. En aquel tiempo no era un corazón como es hoy, era una media luna, la leche quemada que todos conocemos. Era la media luna, era una marqueta. A pregunta de un familiar de él, de un nieto, que también fue profesor y periodista y locutor, el señor Raúl Ramírez, él le pregunta que de dónde le nace la idea de descubrir, de inventar o de elaborar las marquetas. Y él dice: de la pobreza. Bendita sea la pobreza que me hizo tener necesidad y crear este dulce. Y entonces don Melesio, él es el creador de la industria marquetera. Él empieza a tener 60 trabajadores, tiene toda su familia involucrada en la elaboración de dulces, y todos ellos empiezan a vender los dulces. Aquí está, don Melesio Pérez comienza con 30 centavos, era todo su capital, y tuvo que pedir fiado todos los materiales para tener su primer caso de leche quemada aquí en Linares. Hay una anécdota muy bonita de don Melesio Pérez. Él compra su caja de muerto, su caja para que lo enterraran, y la tuvo en un cuarto de su casa por muchísimos años.
hizo un convenio ahí con don Antonio Malo, que era el dueño de la funeraria, y pasa el tiempo y don Antonio fallece, y va con el hijo de don Antonio Malo y le dice: yo tengo un convenio con tu papá. Y dice: sí, no se preocupe, está vigente. En esas fechas compra los cirios, deja pagados los taxis para que lleven a la gente a su funeral, deja pagado todo su funeral, y a las pocas semanas fallece, después de 10 años de haber comprado esta caja para que lo enterraran. El ingeniero Guillermo Leal Siller, que está aquí en representación del señor alcalde Francisco Medina Quintanilla. Vamos a premiarle ahí su presencia con una aplauso. Igualmente saludamos a su apreciable esposa y qué bueno que está con nosotros aquí en este hermoso museo de los tres fundación. Los aniversarios, lo hemos dicho muchas veces, nos permiten a veces recordar lo que fuimos para poder apuntalar lo que vamos a hacer. Es decir, nadie celebra un cumpleaños nomás porque sí, sino simplemente porque se toma fuerza para seguir adelante, y eso es interesante. Nos acompaña esta vez en documentos, en crónicas, en libros. Hoy Miguel Contreras va a hablarnos de la otra cara, que es la cara espiritual de un pueblo, lo que son sus tradiciones, lo que es la música, lo que es sus bailes, lo que es sus leyendas. Qué agradecido está el municipio de Linares por la amable presencia de todos y cada uno de ustedes al solidarizarse con estas fiestas de 300 años de sus museos que cuentan la historia de Nuevo León, y todos y cada uno de ustedes son importantes en este evento porque se solidarizan, como decía al principio, por esa situación de fiesta de Linares. Ayer hablamos de historia, y la historia es una memoria, esa memoria que se acumula a través del tiempo